Su inauguración se produjo a principios de 1804 y durante las décadas siguientes sufriría constantes ampliaciones. Hoy en día ocupa más de 40 hectáreas y alberga unas 70.000 tumbas. Nombrar todos los personajes famosos que hay enterrados en el Père Lachaise podría llevar horas, así que vamos a enfocarnos en aquellas celebridades que aún después de muertas continúan despertando el interés de millones de personas. Este es el lugar de descanso eterno de Jim Morrison. Infinidad de webs en Internet consideran su sepulcro como uno de los 5 más visitados del mundo, solo por detrás del de Marilyn Monroe, Michael Jackson, William Shakespeare y Elvis Presley. Cuando aquella tarde del mes de junio, el líder de los Doors paseaba entre los nichos de este cementerio en compañía de un amigo, no pudo evitar comentarle su deseo de ser enterrado aquí. Como si de una premonición se tratara, aquel joven, que todavía no había cumplido los 28 años, vería cumplida su voluntad apenas 3 semanas más tarde. Su tumba es muy pequeña y se halla medio escondida. Siempre tiene flores y gente, pero sería más fácil de localizar si sus fanáticos no hubieran adoptado la inusitada costumbre de llevarse el busto de bronce que había sobre la lápida, y que el ayuntamiento decidió no reponer más. 47 años después de su muerte, su modesto nicho es uno de los más venerados y fuente inagotable de numerosas leyendas e historias paranormales. En 1997, Brett Meister, historiador y cronista del rock norteamericano, visitó su sepulcro y registró varias fotografías. Su sorpresa fue muy grande al distinguir en una de ellas la difusa imagen de un espigado hombre vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros, con los brazos abiertos, demasiado parecido al mítico cantante. Cuando la fotografía se publicó en los medios, los fans dieron de inmediato su veredicto. Se trataba del fantasma del mismísimo Jim Morrison. Aquí también está el mausoleo de la condesa Elizabeth. En el año 1795, y con apenas 16 años, se casó con el conde Nicolás Demidov. Era de origen ruso y murió en París a los 23 años. Cuenta la leyenda que en su testamento dejó escrito que la persona que fuera capaz de pasar un año en su sepulcro heredaría parte de sus propiedades. Muchos lo han intentado y, según cuentan, la fortuna sigue sin ser reclamada. Y si de situaciones curiosas hablamos, la tumba de Victor Noir merece un capítulo aparte. Fue asesinado el 10 de enero de 1870 en un duelo con el sobrino de Napoleón III. Era periodista y tenía apenas 21 años. La escultura en bronce colocada sobre la lápida muestra en estilo realista al reportero abatido en plena calle. Originalmente fue lugar de culto para los republicanos franceses, pero a partir de los años 60 se convirtió en fetiche para miles de mujeres con problemas de fertilidad o cualquier tipo de dificultad marital. Cierta o no, la leyenda tiene su desenfadado ritual. Consiste en depositar una flor en el sombrero, besar sus labios, tocarle los pies y, por último, frotar sin pudor su entrepierna. Debido a ello, es posible observar, especialmente lustrosa, esta parte de su anatomía. Según la leyenda, el íntimo encuentro con la efigie propiciará, además de una deseada fecundidad, una vida sexual plena e incluso la promesa de encontrar pareja entre los solteros. Para evitar que aquella práctica siguiera provocando daños a la escultura, las autoridades colocaron una barrera de seguridad en la tumba, pero ello generó toda clase de protestas, además de accidentes en quienes intentaban saltarla. Por esa razón, tuvo que ser retirada y permitir que el extraño ritual continuara como siempre.